Amada Iglesia del Señor, que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hoy continuamos con nuestro estudio de Ruth. Después de haber revelado en Ruth 2:1 la identidad del pariente cercano, el Goel, esa figura majestuosa que une lo humano con lo divino, que repara la conciencia y restaura la herencia perdida, el escritor bíblico nos prepara para un movimiento crucial dentro de la narrativa, la acción de Ruth. El Goel, el pariente cercano, es figura del Mesías, del árbol de vida, del postrer Adán, que restaura lo que el primero perdió. La redención comienza cuando el alma desea moverse hacia él. El verso 1 nos presentó el escenario espiritual, Noemí, que aprendimos que simboliza la conciencia en proceso de transición de su pasado, sufrimiento y amargura. Ruth, que simboliza la Virgen de Israel, la Virgen en proceso de restauración que ha salido del exilio interior. Boaz, que simboliza el pariente redentor, figura del Mesías y del árbol de vida. Ese verso funciona como una puerta teológica. Abre el misterio de la redención, pero todavía no lo activa. El Goel está ahí, pero aún no interviene. Ahora el texto nos lleva al verso 2, donde ocurre el primer movimiento humano que responde a la gracia divina. Aquí es donde entra Ruth. El verso 2 dice: Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Este verso es la respuesta espiritual al anuncio del verso 1. Si en el verso 1 se nos revela que existe un redentor, en el verso 2 se nos muestra la actitud del alma que desea ser redimida. Ruth no se queda esperando, no se queda inmóvil, no se queda lamentando su pasado. Ella se levanta, pide permiso y entra al campo. Ese gesto es profundamente simbólico. Es la conciencia moviéndose hacia la gracia. Es la Virgen en proceso entrando al terreno del Redentor. Es el alma que, habiendo salido de los campos de Moab, una tierra extranjera, lejana, ahora busca alimento de regreso en la casa del pan. Es la fe que actúa por el oír antes de ver. Ruth no sabe quién es Boaz, no sabe que existe un pariente cercano, no sabe que está a punto de entrar en el campo del Mesías tipológico, pero su corazón la mueve. El escritor bíblico quiere que entendamos esto. Antes de que el Goel actúe, el alma debe desear, buscar, moverse, espigar. Este es el primer paso de la redención. El alma moviéndose hacia la gracia antes de saber que la gracia ya la está esperando. Leamos el verso 2 nuevamente. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Antes de continuar, quiero ir al contexto histórico a nivel literal. En Israel, durante la siega de la cebada, de acuerdo con el relato histórico, la ley permitía que los pobres, extranjeros y viudas recogieran lo que caía al suelo. Esto se llama espigar. Históricamente, Ruth es extranjera, Ruth es viuda, Ruth es pobre, Ruth no tiene herencia. Por tanto, su única esperanza es salir al campo y recoger lo que la ley dejaba para los necesitados. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Ruth no sale a buscar comida. Ruth sale a buscar gracia. Ella misma lo dice: en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. En el nivel literal, Ruth está buscando un dueño de campo que la trate con misericordia. Pero en el nivel espiritual, Ruth está buscando al dueño del campo del alma. Ruth no sabe quién es Boaz. No sabe que existe un pariente cercano, no sabe que está a punto de entrar en el campo del Redentor, pero su corazón la mueve. Aquí se revela un principio eterno. La gracia siempre antecede al alma, pero el alma debe moverse para encontrarla. Eso es la fe puesta en acción.
Ruth representa la conciencia restaurada que después de salir de los campos de Moab y llega a Belén, la casa de pan da su primer paso hacia la redención. La casa de pan simboliza el lugar de provisiones. Este verso es el equivalente espiritual de lo dicho por Jesús: levántate, sígueme, busca y hallarás. Vamos a entrar ahora a el acto de espigar en nivel simbólico. Espigar no es simplemente recoger granos. Espigar es recoger lo que otros dejaron caer, recoger lo que no fue visto, recoger lo que no fue valorado, recoger lo que parece pequeño, recoger lo que parece insignificante. Pero en la Escritura, lo pequeño es lo que Dios usa para revelar lo grande. Espigar es el símbolo del alma recogiendo fragmentos de su propia identidad divina. En el misticismo hebreo, esto se llama recoger las chispas, nitzotzot. Es el proceso de restaurar lo que se dispersó por causa de la caída. En el Zohar, este proceso se llama tikkun, reparación. Ruth está haciendo tikkun, está restaurando, reparando, recogiendo y reuniendo todo lo disperso. Ruth está reparando su conciencia, la cual ha sido dispersa en toda la tierra. Ruth está recogiendo las chispas de su propia alma. Usted y yo somos esas chispas divinas que hemos sido restauradas y reconciliadas en un solo cuerpo en Cristo. En la Cábala, el campo es interpretado como el árbol de vida. El campo representa el mundo manifestado, la realidad humana, es decir, la realidad encarnada, la estructura de la sefirot o del árbol de vida, el lugar donde lo divino se siembra en lo humano, el lugar de encuentro y revelación. Boaz representa Tiferet, que es la belleza, el Mesías. El campo representa Malhut, el reino, la conciencia humana, el lugar de encuentro y revelación. Ruth representa la Shekinah, la presencia que regresa del exilio y viene al lugar de encuentro. Cuando Ruth entra al campo, la Shekinah entra a Malhut, conciencia humana, lugar de encuentro y revelación. Cuando Ruth espiga, la Shekinah recoge las chispas perdidas esparcidas por toda la tierra. Cuando Ruth halla gracia, Tiferet, el Mesías, la reconoce y se le revela. Este es el misterio del Zohar. La Shekinah recoge lo que pertenece al rey. Hablamos de los Elohim que formamos el cuerpo del rey. En la tradición gnóstica, el alma cayó en el mundo material y olvidó su origen. Ruth es esa alma buscando la luz, guía, dirección. Los campos de Moab es el olvido. Otro significado para campo, Sadeh, es lugar de animales salvajes, las bestias del campo. Belén es el despertar, es la casa de la palabra, de la ley, del logos. El campo, la conciencia humana, es el lugar de encuentro y revelación, como ya dije. Las espigas son fragmentos de la luz. Esas espigas somos usted y yo. Bus es el Cristo interior, el Cristo que se encuentra y se revela en el campo, en la conciencia. Espigar es el proceso de recordar, recordar quién eres, recordar de dónde vienes, recordar a quién perteneces. Es por eso la pregunta, ¿de quién es esta joven? Vamos ahora a ver esto en el contexto de las fiestas, primicias y cebada. La cebada es la primera cosecha del año, es la cosecha de las primicias. En la fiesta de las primicias se ofrecía el primer manojo al Señor. Ese manojo representaba lo primero, lo mejor, lo consagrado, lo que abre el ciclo de bendición. Eso primero es el primogénito, eso primero es el diezmo, no el diezmo de dinero, sino el primer pensamiento. Ese primer pensamiento es el Espíritu Santo, el Malhut, el reino en nosotros. Este diezmo lo vamos a discutir en Malaquías. Ruth llega exactamente en ese tiempo. Ella misma es una primicia, es el primogénito, es el diezmo. Ruth es la Virgen de Israel que se reconcilia, se equilibra, se alinea con la fuente. Ruth es la primicia del alma de la Virgen de Israel en restauración. Ruth es un arquetipo de María, la madre de Jesús.
como Noemí es arquetipo de Elizabeth. Ruth es la primicia de la conciencia redimida. Ruth es la tipología de la gracia anticipada. Ruth dice: en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Pero la gracia ya la estaba esperando. La gracia ya estaba en el campo, en tu conciencia. La gracia ya tenía nombre: Booz. Boaz representa la estructura, el orden y la protección que sostiene ese campo, ese reino, esa conciencia. Boaz es una de las columnas que sostenía al templo de Salomón. Boaz viene a ser tipo del Mesías que sostiene toda la estructura del mundo. La gracia ya estaba preparada antes de que Ruth llegara. Este es el misterio. La gracia no se encuentra. La gracia te encuentra a ti, porque siempre ha estado en ti. Ruth cree que ella va a buscar, pero en realidad Booz ya la vio antes de que ella lo viera. Así es la redención. La gracia te reconoce antes de que tú reconozcas la gracia. La gracia no es algo que viene del exterior, es algo que emana del interior. Cada uno de nosotros es Ruth. Cada uno salió de los campos de Moab. Cada uno tiene que levantarse. Cada uno tiene que entrar al campo de Boaz. Cada uno tiene que espigar. Cada uno tiene que recoger lo que perdió. Cada uno tiene que encontrar gracia dentro. Pero cuando entras al campo correcto, el de encuentro y revelación, tu conciencia, descubres que el Redentor ya estaba allí. La provisión ya estaba allí, la misericordia ya estaba allí, la restauración ya estaba allí. Amados, Ruth 2:2 es el primer paso de la conciencia hacia la redención. Es el alma moviéndose hacia la gracia que ya la está esperando dentro de usted. Es la Shejiná regresando al campo del rey, su conciencia. Es la Virgen en proceso recogiendo las chispas de su identidad divina. Es la primicia del nuevo hombre creado en Cristo, el Espíritu Santo. En el próximo verso veremos algo fascinante. Ruth entra al campo y aconteció que ese campo era de Booz. Nada en la Escritura es casualidad, todo es providencia. Iglesia, ahora sí entramos en uno de los versos más misteriosos y cargados de providencia divina en todo el libro de Ruth. El verso 3 es pequeño, pero es una bomba teológica, simbólica, cabalística y mística. Aquí el escritor bíblico abre una ventana al misterio del movimiento invisible de Dios detrás del movimiento visible del alma. Verso 3. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Amados, en el verso 2 vimos a Ruth levantarse, pedir permiso y entrar al campo. Ese fue el movimiento humano. Pero ahora, en el verso 3, veremos el movimiento divino. Porque la redención siempre ocurre cuando la voluntad del alma se encuentra con la voluntad del Eterno. En hebreo, la frase equivalente a aconteció es una expresión que implica coincidencia aparente, pero providencia real. El escritor está diciendo, parecía casualidad, pero no lo era. Ruth no sabía de quién era el campo, no sabía quién era Booz, no sabía que estaba entrando en el terreno del Redentor, pero Dios sí lo sabía. En el nivel literal, Ruth simplemente sigue a los segadores. En el nivel espiritual, Ruth está siendo guiada por la mano invisible del Eterno. Este verso revela uno de los temas más profundos de toda la Escritura. La providencia divina opera disfrazada de coincidencia. El escritor bíblico quiere que entendamos que Ruth camina, pero Dios dirige, guía. Ruth espiga, pero Dios la posiciona. Ruth busca gracia, pero la gracia ya la esperaba. Este verso es el equivalente veterotestamentario de Romanos 8:28. Todo coopera para bien, incluso lo que parece casual. El campo en un nivel simbólico como el espacio de redención representa la vida, la conciencia, la realidad humana,
el mundo interior donde se siembra la palabra. Ruth entra al campo como quien entra al espacio donde ocurre la transformación. Pero no entra a cualquier campo, entra al campo del Redentor. Entra a tu conciencia, el espacio donde ocurre la transformación. La transformación no ocurre afuera, ocurre adentro, en tu conciencia. En términos simbólicos, el alma restaurada siempre termina entrando al terreno del Cristo, aunque no lo sepa, porque Cristo, el Mesías, es el verdadero hombre dentro de nosotros. Yo antes no lo sabía, estaba como Ruth, pero ahora puedo decir como Pablo en Gálatas 2:20. En la Cábala, Yahshua es llamado a Macom, el lugar. No porque Él esté en un lugar, sino porque Él es el lugar donde todo existe. Ese lugar donde todo existe eres tú mismo. El que tenga oído para oír, que oiga. Cuando Ruth entra al campo de Buz, entra al lugar del Redentor. En términos cabalísticos, Booz representa Tiferet, la belleza, el Mesías. El campo representa Malyut, el reino, la conciencia humana. Ruth representa la Shekinah, la presencia que regresa del exilio. El Zohar enseña que cuando la Shekinah entra a Malhut, ocurre unión, ocurre tikkun, ocurre restauración. Por eso este verso es tan importante. Aquí comienza el tikkun de Ruth, su restauración. El Zohar dice que la Shekinah es guiada al lugar donde la luz la espera, el misterio del encuentro. Ruth no se guía a sí misma, la luz la guía, la gracia la guía, el Redentor la guía. El aconteció es el lenguaje humano para describir el movimiento divino. Ese misterio del encuentro se encuentra dentro de usted, el alma encontrando su origen. En la visión gnóstica, el alma cae en el mundo material, Moab. Despierta, Belén. Busca alimento, Espigar. Y finalmente encuentra la luz, Booz. Ruth entrando al campo de Booz es el alma entrando al espacio donde la luz la reconoce. Ese espacio, ese campo es tu mente, tu conciencia. La cebada es la cosecha de las primicias. Y Ruth entra al campo en ese tiempo. Esto significa, Ruth es primicia, Ruth es ofrenda, Ruth es lo primero que se levanta del polvo. Ruth es el comienzo de un nuevo ciclo espiritual. Así como el primer manojo se ofrecía a Yahvé, Ruth será ofrecida al Redentor. El verso dice, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Esto es tipología pura. El campo es tipo de la conciencia humana. Buz es tipo del Mesías. Ruth es tipo la Virgen de Israel restaurándose, aquella que según Oseas se prostituyó. Noemí es tipo de la humanidad, del pasado, la experiencia, el sufrimiento, la amargura y la historia. Ruth entra al campo del Mesías sin saberlo. Así como tú y yo entramos al campo del Cristo antes de reconocerlo. Este verso es tu vida, es mi vida, es la vida de todo ser humano que despierta. Todos hemos tenido un aconteció. Aconteció que escuché un mensaje. Aconteció que abrí una Biblia. Aconteció que conocí a alguien. Aconteció que algo me movió, pero no fue casualidad, fue providencia. Amados, Ruth 2:3 es el verso donde el cielo y la tierra se encuentran. Es el verso donde la voluntad humana se une con la voluntad divina. Es el verso donde la Shekinah entra al campo del Redentor. Es el verso donde la gracia anticipada se hace visible. En el próximo verso veremos algo aún más profundo. Booz aparece. El Redentor entra en escena y cuando el Redentor aparece, todo cambia. Verso 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Aquí el escritor bíblico introduce por primera vez la voz del Redentor y lo hace usando nada menos que el nombre divino Yahweh, revelado en su estructura, en su función y en su propósito.
Amados, hemos visto a Ruth entrar al campo, espigar y ser guiada por la providencia al terreno del Redentor. Pero ahora, en el verso 4, ocurre algo extraordinario. El Redentor aparece, y aparece pronunciando el nombre, la identidad divina, la fuente de todo lo que existe. Este es el primer diálogo de Booz en toda la historia. Y no es casualidad que sus primeras palabras sean una bendición en el nombre de Yahweh. En el nivel histórico, Booz llega desde Belén para supervisar la cosecha, pero el escritor usa la expresión "he aquí" para marcar un momento divino. He aquí en hebreo es un marcador de revelación. Es como si dijera: presta atención, algo desde arriba está a punto de manifestarse. Booz no entra en silencio, entra bendiciendo. Las primeras palabras de Booz son: Yahweh sea con vosotros. Esto es teológicamente monumental. En toda la escritura, cuando un personaje clave aparece por primera vez, sus primeras palabras revelan su esencia. Aquí Booz se presenta como un hombre de pacto, un hombre de bendición, un hombre que porta el nombre, la identidad divina, un hombre cuya presencia trae shalom, paz. El Redentor no aparece con juicio, aparece con bendición. Ahora bien, quiero explicar algo acerca del el nombre YHWH, su estructura y su revelación. El nombre Yahweh YHWH no es un nombre común, es un nombre estructural, un nombre ontológico, un nombre de existencia, rapidito para que entiendan la estructura del nombre. Yod-I, la chispa divina, el punto de origen, la semilla, el primogénito. E-H, la expansión, la revelación, el soplo de vida. Bab-Bumbe, el canal, el puente, la conexión entre cielo y tierra, la conciencia. E-H, la manifestación final, la expresión en el mundo, el hombre. En términos místicos, Yahweh es el proceso por el cual lo invisible se hace visible. Lo eterno entra en el tiempo. Lo divino se manifiesta en lo humano. Cuando Booz pronuncia este nombre, está actuando como canal entre el cielo y la tierra. Está encarnando la estructura del nombre. Esa misma estructura se encuentra en usted y en todos. Vamos a ver a Yahweh como proceso de redención. Yod, la intención divina. E, la revelación. Bab, la unión. E, la manifestación. Ya esto lo estudiamos en el video del nombre secreto. Booz está a punto de llevar a Ruth a Yod, la intención divina, a E, para que haya revelación, a Bab, para que haya unión, y por último a E, para que haya redención o manifestación. Una vez hay redención, hay alineamiento. Eso fue lo mismo que ocurrió con usted y conmigo. En la Cábala, Booz representa Tiferet, la belleza, el Mesías. Los segadores representan los ángeles o los pensamientos en el mundo. La bendición representa la luz que fluye desde Tiferet hacia Malshut, el campo, porque se ha restablecido nuevamente la unión, el flujo de la bendición, el cual se había detenido por falta de alineación. Cuando Booz dice Yahweh sea con vosotros, está irradiando luz desde Tiferet hacia las sefirot inferiores. Por eso los segadores responden: Yahweh te bendiga. Es un flujo de ida y vuelta, un circuito de luz, un intercambio entre el cielo y la tierra. Recordemos el sueño de Jacob y la escalera, ángeles que subían y bajaban. El Zohar enseña que cuando el justo encarna el nombre, la Shekinah desciende. Aquí ocurre exactamente eso. Booz encarna el nombre. La Shekinah, Ruth, está en el campo conciencia. La bendición crea el ambiente para el encuentro. Este verso es el preludio del reconocimiento. En la visión gnóstica, la luz se manifiesta a través de la palabra del Logos. Booz aparece como el portador de la palabra del Logos. Su bendición despierta el alma que está espigando. La voz del Redentor prepara el corazón de Ruth para el encuentro. Entonces Booz viene de Belén, casa de pan.
El pan es símbolo de la palabra, la enseñanza, la revelación, sabiduría, el Mesías. El Redentor viene de la casa del pan para alimentar a los que trabajan en el campo. Esto anticipa a Jesús diciendo: yo soy el pan de vida. Este verso es profundamente personal. Antes de que Ruth vea a Boaz, antes de que Boaz vea a Ruth, antes de que haya diálogo entre ellos, la voz del Redentor ya está en el campo, en la conciencia. Así ocurre contigo. Antes de que tú lo reconozcas, Él ya te bendijo. Antes de que tú lo busques, Él ya habló tu nombre. Antes de que tú lo veas, Él ya está en tu campo. Amados, Ruth 2:4 es el verso donde el Redentor entra en escena y entra pronunciando el nombre que sostiene el universo. El nombre, la identidad espiritual que crea, revela, une y manifiesta. El nombre que restaura la conciencia y despierta el alma. En el próximo verso, Boaz preguntará: ¿de quién es esta joven? Y ahí comienza el reconocimiento. Verso 5. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Iglesia, este verso 5 es una joya teológica, psicológica, mística y cabalística. Aquí ocurre algo que, aunque parece simple, es uno de los movimientos más profundos del libro. El Redentor fija su mirada en Ruth por primera vez. Y tú y yo sabemos que cuando la Escritura registra una pregunta, no es porque Dios necesite información, es porque quiere revelar algo. Amados, en el verso anterior vimos al Redentor aparecer en el campo pronunciando el nombre Yahweh. Ahora, en el verso 5 ocurre el primer acto de reconocimiento. Este es el momento en que Boaz ve a Ruth. Y cuando el Redentor ve, no ve como el hombre ve. Él ve identidad, él ve esencia, él ve propósito, él ve lo que estaba oculto. Boaz pregunta: ¿de quién es esta joven? En el nivel histórico, Boaz está preguntando por la familia, la procedencia, la cobertura social de Ruth. En Israel, la identidad estaba ligada a la casa, al clan, al linaje. Pero el escritor bíblico está haciendo algo más profundo. Está usando la pregunta para abrir el tema central del libro. ¿A quién pertenece Ruth? ¿A quién pertenece el alma? Y la respuesta la da el mismo Yahweh en Ezequiel 18:4. Todas las almas son mías. Cuando Dios pregunta, no es porque no sabe, es porque quiere que el hombre descubra algo. Ejemplos: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús. Aquí Boaz pregunta: ¿de quién es esta joven? Es una pregunta de pertenencia, es una pregunta de identidad espiritual, es una pregunta de propósito. Este es el primer momento en que Boaz fija su mirada en Ruth. En la simbología espiritual ya aprendimos que Ruth representa el alma en proceso de restauración. Con esto cerramos el estudio de hoy. Amados, hoy hemos recorrido un camino sagrado. En el verso 1, el escritor nos presentó al Goel, el pariente cercano, la figura del Redentor que repara lo que se perdió, el que restaura la conciencia, el que une el cielo y la tierra. En el verso 2, vimos a Ruth levantarse, salir al campo, espigar, buscar gracia, sin saber que la gracia ya la estaba esperando. Ese es el primer paso de toda alma que despierta. En el verso 3 descubrimos que nada es casualidad. El aconteció no es azar, es providencia. Es la mano invisible de Yahvé guiando a la conciencia al terreno del Redentor. Y en el verso 4, el Redentor aparece desde Belén, la casa del pan. Aparece pronunciando el nombre Yahweh, el nombre que crea, revela, une y manifiesta. El nombre que sostiene el universo y sostiene tu vida. Finalmente, en el verso 5, Boaz fija su mirada en Ruth, la ve, la reconoce, la llama y pregunta: ¿de quién es esta joven? Esa pregunta no es para Ruth, es para ti. Es para tu alma, es para que recuerdes a quién perteneces.
porque la historia de Ruth no es una historia antigua, es tu historia, es mi historia. Es la historia de toda alma que regresa del exilio y entra al campo donde el Redentor la está esperando. Si este estudio tocó tu vida, compártelo. Este fue tu hermano Víctor Cáceres y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio, donde el Redentor comenzará a hablar directamente con Ruth. En Biblia Estudio no enseñamos religión, enseñamos transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma.